proteger a los individuos de la violencia, el fraude y la violación de contratos, como había mencionado. Y bueno, Nozick articula una visión radical de un liberalismo libertario donde eh, la libertad negativa, es decir, la ausencia de interferencia del Estado y el respeto irrestricto a la propiedad, son las piedras angulares de una sociedad más o menos justa, ¿no? Y esto me lleva a que varios autores de varias corrientes llegan a la conclusión de que el Estado es quien ejerce el poder y es donde se puede corromper el poder, y coinciden en este dicho de Lord Byron que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es decir, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, es peligroso que un Estado sea muy grande porque la corrupción que se puede dar ahí puede ser muy, muy absoluta. Es decir, ya irreversible, digamos, como se ha visto en varios lugares, ya sea Venezuela con Nicolás Maduro, o también en gobiernos de derecha como el de Bukele, que igual tratan de permanecer en el poder, estando en el poder, usando de las herramientas que les provee el Estado. Bueno, no voy a hablar ya mucho del contexto histórico de Kropotkin. Esto ha sido parte de una exposición que hice para filosofía política, pero básicamente Kropotkin viene de un imperialismo ruso donde existía una autocracia zarista, del mismo modo que, por ejemplo, autores como Thomas Paine venían de, de em, ir contra el imperio inglés, es decir, estos imperios que han venido de monarquías, han sido los que han ido sentando la base para las ideas anarquistas, ¿no? Porque el anarquismo, como habíamos dicho, sí se opone a cualquier tipo de autoridad, solo que en algunos casos se concibe que la minarquía es, como en el primer caso de Robert Nozick, la mejor opción, es decir, la menos dañina. Yendo por el lado de la ética, es decir, si el anarquismo es sostenible y si hay un Estado que pueda ser anarquista, la base ética es esta ayuda mutua, en la que Kropotkin nos dice que la ayuda mutua justamente ha sido un clave en la evolución de las especies. Él era geógrafo y científico, hace investigaciones, bueno, ha hecho mucho tiempo pasado en Siberia, exiliado justamente por las ideas que tenía. Y considera que la ayuda mutua es un principio fundamental de la organización social. Yendo más adelante, él coincide nuevamente que la cooperación espontánea ha sido decisiva en la evolución, tanto como la competencia. Él rechaza el capitalismo liberal como el socialismo estatista, es decir, Kropotkin realmente veía en ambas corrientes, tanto el liberalismo como el socialismo, que reproducían jerarquías coercitivas. Y esto parece que la historia sí le ha dado la razón. Finalmente, quiero llegar al siguiente autor. Denme un segundo. Sí. Eh, he encontrado un autor que se llama Pierre Clastres. Tiene un libro que se llama La sociedad contra el Estado. Él parte diciendo de que, bueno, por ejemplo, es en un libro de Nietzsche, él parte así el libro, ¿no? Dice, sí es cierto que desde un principio, desde que existen los hombres, han existido asimismo rebaños humanos, entre comillas, entre paréntesis, hermandades sexuales, comunidades, tribus, naciones, iglesias, estados, y siempre la mayoría de los hombres ha obedecido a un pequeño número de jefes. Si, por consiguiente, la obediencia ha sido durante mucho tiempo ejercida y cultivada entre los hombres, puede presumirse como regla que cada uno de nosotros posee en sí mismo la necesidad innata de obedecer,
como una especie que ordena y obedece. Es decir, Pierre Clastres, este autor, es un antropólogo, es decir, él ya no ve tanto la parte política como había visto, como había desarrollado Kropotkin, Thomas Paine, Proudhon y demás precursores del anarquismo, sino él, en este libro, La sociedad contra el Estado, nos habla de que existían ya sociedades antes de la creación del Estado moderno en las que se organizaban las sociedades, pero no necesariamente tenían Estado. Y esto es a lo que bueno, nos lleva el, el título de del presente conversatorio. Em, para él, el poder se realiza en una relación social de orden y obediencia. Em, es decir, no hay un poder basado en el Estado, es decir, en esta violencia de las que habla Max Weber o Kropotkin, de un Estado coercitivo, ¿no? Él nos habla más de cómo él es antropólogo, él investiga las sociedades, especialmente eh, de Norte y Sudamérica. Él dice, por ejemplo, esto es parte de su libro, dice, en los Andes las sociedades indígenas, y esto igual nos toca a nosotros, son arcaicas. En teoría ignoran la escritura y subsisten desde un punto de vista económico, es decir, el desarrollo económico que se daba era de subsistencia, es decir, no generaban estos excedentes económicos que luego podían acumularse, es decir, eran como sociedades que vivían con lo justo. Um, esto es importante porque al no haber estos excedentes que podían intercambiarse o venderse, um, la propiedad privada era más en común, ¿no? Es decir, todos trabajaban en el campo, todos cuidaban a los, es decir, no todos, ¿no? Pero se dividía el trabajo social de alguna forma, pero que no representaba acumulación de propiedad, en contraparte con lo que él veía en Europa. Um, Ya, el siguiente punto nos dice que bueno, nos imaginamos cómodamente de que estas decenas de sociedades arcaicas no solo poseen en común precisamente la determinación de su arcaísmo, una determinación negativa, como él hace referencia a un autor que es Lapierre, que fundamenta igual esta idea de que era una economía denominada de subsistencia. Y para los anglosajones esto uniformizaría a todos los salvajes, ¿no? Entonces, hacía falta introducir un mínimo de orden o de clasificación en esta multiplicidad con el fin de permitir una comparación entre tipos de unidades que las componen. Es por eso que este autor, al que se referencia Clastres, acepta las clasificaciones de la antropología anglosajona que se usaban para el África y visualiza más o menos en 5 tipos grandes tipos, ¿no? Partiendo de las sociedades arcaicas, según el nivel de poder que tenían. Al final llegando a las que no tenían el poder, es decir, era mínimo el poder que ejercían los jefes. Era em, en el siguiente, en esta diapositiva les explico. Él dice, en un texto de 1948, Lowy, al analizar los rasgos distintivos del tipo de jefe de estas tribus, al que llama el titular chief o el jefe titular, él veía 3 propiedades esenciales de un líder indígena y que y era recurrente a lo largo de las 2 Américas, bueno, ellos llaman la del norte, la del sur, que el jefe era un hacedor de paz, es decir, era alguien que se encargaba de mantener la paz, pero no de una forma
necesariamente violenta, ¿no? Es decir, de una forma conciliadora, moderadora, tal como lo testimonia la división frecuente del poder civil. El jefe de la tribu debería ser generoso con sus bienes y no podía permitirse, sin desacreditarse, rechazar las incesantes demandas de sus administrados. Es decir, esto es prácticamente algo contrario a lo que vemos hoy en día, ¿no? En que no se ve que los líderes políticos o los jefes de Estado sean generosos con sus, es decir, son vistos como gente que a menos que estén en campaña política, claro, ¿no? Ahí sí se muestran bonitos, pero solo por intereses propios, ¿no? Porque en las sociedades antiguas estas eran las características, ¿no? Y también que era un buen orador este jefe para poder acceder al liderazgo. Esto, bueno, sí parece que es transversal a varias sociedades. Entonces, estos rasgos característicos de la generosidad, de que es más o menos como una figura paternal del jefe de las tribus, le lleva a él a inferir más o menos de que no era un estado como tal en el sentido clásico de que ejercía la violencia, ¿no? Es decir, era un tipo de sociedad más que, que se podía solucionar los problemas sin la violencia dentro de la tribu. Em, los etnólogos han observado este efecto incluso en poblaciones de lo más diversas de América del Sur. Y, bueno, esa sería como que más o menos por donde estaríamos yendo para ver si es posible un estado anárquico, es decir, anarquía en el sentido, como habíamos dicho, no de caos, no de desorden, sino de ayuda mutua, de conciliación. Es decir, apela mucho a la idea de, incluso del buen salvaje, ¿no? Que si es que se puede dar un estado anárquico sería por este camino. Um, bueno, para concluir, no quiero alargarme mucho. El libro de Clastres, bueno, como sabrán los antropólogos, hacen mucho detalle con las con el comportamiento de lo que ellos observan, ¿no? Porque sí es una ciencia, podríamos decir, de bastante observación. Um, y lo deja abierto en realidad al final de su libro, hasta donde he leído, él realmente dice que es imposible determinar las condiciones de aparición del Estado, pero sí se pueden precisar desde su punto de vista las condiciones de su no aparición. Y él en los textos que va compilando en su libro va indicando, ¿no? Como les digo, toda una fase descriptiva de todo lo que él ve en las tribus y en los pueblos, especialmente de Sudamérica. Es un libro bastante interesante, se los voy a pasar al grupo. Y ahora esto nos lleva a, bueno, creo que ya estoy llegando al tiempo, a preguntarnos si realmente hoy en día el Estado como tal tiene presencia en todo lado, no sin ir muy lejos con los recientes acontecimientos que estamos viendo de Evo Morales en el Chapare, donde el Estado prácticamente no está presente, pero hay cierta forma de organización que no responde ya al Estado. Entonces, pero tampoco responde a las características de que este autor, Pierre Clastres, indica de que el jefe es una persona conciliadora. Al contrario, vemos que Evo no es conciliador. Por lo menos no se está mostrando así ahora, cuando debería, tal vez incluso por el tema político, convenirle. Así que ahí, más que llegar a una conclusión, dejo abierto esto de ver la posibilidad de un Estado, es decir, un Estado anárquico en el sentido de una anarquía ética, bueno, siguiendo las premisas de Kropotkin, los anarquistas clásicos que sí hacen referencia a una ética, y también por el lado antropológico, como Clastres hace referencia, ¿no? Que sí igual implica un tipo de Estado que no es, o sea, un tipo de organización social que no es
coercitiva, no es violenta dentro de su mismo núcleo, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que podría explicar, compañeros. Sé que, bueno,